como es habitual, reciba nuestro saludo este miércoles 24 de marzo del año 2021. Soy Agnieris Borges, un placer acompañarlos en los próximos 27 minutos de información. Con los titulares ya comenzamos. Científicos cubanos presentaron en reunión con el presidente Miguel Díaz-Canel nuevas medidas de enfrentamiento a la COVID-19 y actualizaron sobre la marcha de los ensayos clínicos fase 3 de los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala. Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó al cierre de la jornada del martes 736 nuevos casos de COVID-19 y 4 fallecidos. En las últimas 24 horas, los laboratorios de biología molecular procesaron 18.177 muestras. Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, primera institución cultural de la Revolución, arriba a su 62 aniversario con una nueva identidad visual. Comenzamos con las informaciones. Científicos y expertos que participan en las actividades de ciencia e innovación tecnológica ante la pandemia sostuvieron este martes su reunión semanal con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. En esta ocasión expusieron nuevas medidas de enfrentamiento a la COVID-19 relacionadas con la promoción de la salud, seguimiento clínico a pacientes y actividades en laboratorios. También presentaron la propuesta de la estrategia de vacunación a la población cubana con los candidatos Soberana 02 y Abdala. Una propuesta de medidas para disminuir los contagios y las muertes a causa de la COVID-19 en Cuba le fue presentada al presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por científicos y expertos que luchan contra el nuevo coronavirus. Este fortalecimiento de los protocolos de actuación ante la enfermedad van dirigidos a mejorar el trabajo epidemiológico en las áreas de salud y los municipios donde persisten deficiencias, así como a perfeccionar la atención en las terapias intensivas para disminuir los casos graves, críticos y fallecidos. Nosotros tenemos que aspirar a que no tengamos un solo fallecido, donde además de lamentar el fallecido tengamos que decir que hay cosas que podíamos haber hecho mejor y no las hicimos. Y eso tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con el papel de las mesas coordinadoras, tiene que ver con el funcionamiento y la organización de los servicios hospitalarios, tiene que ver con que realmente todos los productos innovadores los podamos utilizar oportunamente. Durante el encuentro, los científicos y expertos que lideran los prototipos de vacunas le presentaron al jefe de Estado la estrategia de inmunización de la población cubana contra la COVID-19 una vez que se certifiquen los candidatos. Los investigadores actualizaron además sobre la marcha de los ensayos clínicos fase 3 de Soberana 02 en la capital del país y Abdala en las ciudades de Santiago de Cuba, Guantánamo y Bayamo, de los cuales dijeron avanzan tal y como estaban previstos. Ayer empezó la vacunación en Bayamo, en Guantánamo y Bayamo, en todos los sitios clínicos. Fue como especie de un pilotaje para ver cómo se movía todo y después ajustar, y en Santiago se comenzó en los dos sitios de Saturnino Lora. Y ya debe entonces tenderse, a partir del miércoles, digamos que ya arranca a todo tren, para en alrededor de 10-12 días ponerle la primera dosis a todos los 48.000. Como cada martes, el doctor en ciencias Raúl Guinovar presentó los modelos de pronóstico de la enfermedad en el país, los que coinciden en que se mantendrán muy similares los índices de contagios de las últimas semanas en los próximos 15 días. Cifras que, aunque son elevadas para lo deseado por todos, dijo el experto, evidencian aún que en la mayoría de las provincias hay un control de la enfermedad. En realidad hay que decir la verdad, el trabajo que se ha hecho es el que ha logrado mantener estos niveles de control de la epidemia, ¿no? Porque cuando uno compara, es que uno no se puede sustraer de comparar con otros países, verdaderamente, incluso con países que están vacunando, la situación es bastante, vamos a decir, favorable para nuestro país. Pero bueno, dado las condiciones de nuestro país y dado lo que esperamos y los resultados que esperamos de nuestro sistema de salud, entonces es que se sigue trabajando con intensidad.
Y también este martes sesionó el Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento y el control de la COVID-19. Las máximas autoridades de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Camagüey, Granma y Santiago de Cuba informaron respecto al comportamiento del virus en sus territorios. Especial análisis se hizo sobre la situación epidemiológica en tierras granmenses, donde en las últimas horas se confirmaron 102 positivos, muestra de la compleja realidad del territorio, donde hay una elevada transmisión comunitaria del virus. Actualizamos ahora sobre la situación epidemiológica en el país. Al cierre de este martes 23 de marzo, Cuba reportó 736 nuevos casos de COVID-19 y 4 fallecidos, según informó en su habitual comparecencia televisiva el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. En las últimas 24 horas se procesaron 18.177 muestras en todas las provincias, resultando La Habana el territorio de mayor incidencia de casos confirmados. La autoridad sanitaria también se refirió a los contagios por grupos de edades y a la disminución de casos importados. De 20 a 39 años, 225 ayer. De 40 a 59, 250. Y nuevamente el grupo de más riesgo por la evolución, por las comorbilidades, el de 60 y más, 158 en el día de ayer. Se identificaron, se diagnosticaron 5 pacientes, 5 personas importadas que arribaron recientemente a nuestro país. De La Habana, 2 casos, uno del Cerro y uno de La Lisa. De Camagüey, 1 caso, de Sibanicú. De Granma, 1, de Bayamo. Y de Holguín, 1 caso importado del municipio Cabecera. El doctor Durán también hizo alusión al balance entre casos activos y las altas médicas diarias registradas, un elemento que pudiera indicar un punto a favor en el enfrentamiento a la compleja situación sanitaria del país. Con estas altas de ayer se acumulan 65.177 pacientes que se han recuperado de la enfermedad. Estamos hablando del 94,4%. Indicador que cuando usted lo compara con el mundo, como lo hicimos en 2 o 3 ocasiones, pues realmente es elevado. Lamentamos al inicio de la conferencia, dimos las condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 4 personas en el día de ayer. Eso da para Cuba una letalidad del 0,58%, inferior a la del mundo de 2,20% y a la de las Américas, que es de 2,40%. Actualmente permanecen ingresados en la nación caribeña 20.302 pacientes, de ellos 3.348 casos activos. Desde la confirmación de los primeros contagios en marzo de 2020, ya se acumulan 68.986 positivos a la COVID-19. Vamos con más informaciones. Trabajadores del Instituto Finlay de Vacunas forman parte de los 150.000 voluntarios de un estudio de intervención con el candidato vacunal cubano Soberana 02 contra la COVID-19 que comenzó justo este lunes en La Habana. Recordemos que la institución fue la encargada de desarrollar este inyectable, primer producto de Cuba y de América Latina en comenzar la fase número 3 de ensayos clínicos. En el Instituto Finlay de Vacunas, donde se gestan 3 de los 5 candidatos vacunales anti-COVID-19, comenzó esta semana el ensayo de intervención con Soberana 02 para sus trabajadores. Estoy feliz, estoy contenta, es bueno porque es parte de los resultados de nuestro trabajo de Soberana, es parte de todo del quehacer diario de todos estos meses de lucha, de sacrificio que hemos llevado. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con sueros y evaluamos muestras, por lo tanto estamos de alguna manera expuestos a un riesgo biológico. Horas sin dormir, esforzándose, trabajando, sacrificio. Y nada, el pueblo que espera la vacuna, que ya aquí está y es 100% segura. 150.000 voluntarios del sector de la salud y de la biotecnología forman parte del nuevo estudio, mientras continúa la fase 3 de ensayos clínicos en 8 municipios de la capital. Nuestros trabajadores de la salud que están en la primera línea de combate contra la COVID, es muy necesario que se beneficien con esta vacuna, Soberana 02.
Y también dentro de los centros de BioCuba Pharma comenzamos por el Instituto Finlay de Vacunas y por el Centro de Inmunología Molecular, porque bueno, saben lo que representa para nuestros trabajadores que se inicie precisamente en este lugar. Son los trabajadores que más cercanos han estado al desarrollo del producto. Cada resultado será contemplado para el curso de la investigación. Este estudio no tiene placebo, ya es el candidato vacunal con 3 dosis, es decir, 2 dosis del candidato vacunal Soberana 02 y la otra dosis, la tercera dosis con Soberana Plus. El nivel de exposición al contagio ha determinado la muestra y mientras una reportera queda pendiente por los parámetros de salud, el equipo de prensa que la acompaña ya recibió su primera dosis con el candidato vacunal que abre otro camino a la vacunación masiva. Vamos a una primera pausa en Cuba Noticias. Al regreso le contamos más sobre la realidad de Cuba y su gente. Usted mantenga la sintonía. Continuamos con más informaciones. El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, convocó a buscar mayor calidad en las construcciones y en su expresión visual durante un encuentro con directivos y expertos de ese sector. Durante la reunión de trabajo se revisó la política de la vivienda en su tercer año de implementación. Veamos. A pesar de las limitaciones de recursos en Cuba, no hemos renunciado al desarrollo de las inversiones en la construcción, afirmó el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la reunión de trabajo que analizó los resultados del 2020 y las prioridades del Ministerio de la Construcción para 2021. Y no se dudó en decir, bueno, habrá que disminuir las inversiones donde no se tengan todos los recursos, pero nunca se ha detenido, ni se detuvo en el 2020, ni se ha detenido los procesos inversionistas en el país. ¿Por qué? Porque no hemos renunciado al desarrollo. No solamente el sostenimiento de lo que ya hemos logrado, sino el desarrollo. En el encuentro se informó que el pasado año se terminaron 47.297 viviendas, de ellas el 55% por esfuerzo propio. Las construidas a través de empresas estatales y por la vía del subsidio no alcanzaron los niveles previstos, mientras las acciones de rehabilitación están al 77% del plan. Las cifras dan cuenta de que todavía queda mucho trabajo por delante para satisfacer las necesidades del Fondo Habitacional del país. Hay un programa también especial para la capital del país, un programa especial que está dirigido a rescatar fundamentalmente las zonas más deterioradas del Fondo Habitacional y las edificaciones que están con dictámenes técnicos de alto nivel de deterioro. También este año los recursos de materiales que salen de forma liberada por el MinSIN, dirigirlo con mayor precisión hacia los subsidios. En ese particular, el ministro del sector, René Mesa Villafaña, insistió que hay que visitar cada familia que vive en situaciones de vulnerabilidad, cuyas viviendas se afectaron tras el paso de eventos meteorológicos, los que están albergados y aquellos que tienen necesidades de subsidios. Por la importancia del programa de la vivienda y la situación que tiene hoy, nosotros tenemos que dar una mirada diferente, porque hay indicaciones que no se están cumpliendo. Y hay que ir lugar a lugar a visitar las viviendas, apoyado por supuesto con la Dirección de Inspección Estatal, con toda la capacidad de auditoría que nosotros tenemos. Pero los más vulnerables no lo estamos resolviendo. ¿Dónde están los incumplimientos? Células básicas habitacionales. En el corto plazo está el imperativo de elevar la producción de materiales en la gran industria, entre ellos el cemento, para asegurar programas inversionistas, las exportaciones y la venta a la población. También la industria local en los municipios tiene el reto de aportar más a la construcción de viviendas. El premier cubano se refirió además a la necesidad de que los proyectos tengan mayor integralidad. A veces llega el momento que el proyecto anda por un lado,
el inversionista o el contratista por un lado, inversionista por otro, constructor por otro, proyecto también por un lado y después los materiales que se requieren para la construcción andan por otro. La dependencia a la importación de muchos materiales de construcción y es por eso que nosotros tenemos que tener un trabajo mucho más integral desde que nacen los procesos inversionistas. Marrero Cruz insistió en la importancia de formar fuerza de trabajo calificada en diferentes especialidades de la construcción. Igualmente señaló la necesidad de hacer más expeditos los trámites a la población en el tema de la vivienda. Durante esta reunión se evaluaron otros retos del sector, como la adecuada promoción de los cuadros en los territorios, la introducción de tecnologías para las nuevas inversiones y la aplicación de los resultados de aquellas investigaciones asociadas a la construcción. Vamos entonces a conocer ahora el estado del tiempo en Cuba, también en sus principales destinos turísticos. Con nosotros en el estudio ya está Miguel Ángel Hernández. Siempre un placer recibirte y ahora sí cuéntanos, porque estamos viviendo estos primeros días de marzo, bueno, estos finales de marzo ya con bastante calor, ¿verdad? Temperaturas muy elevadas. Mary, muchas gracias. Efectivamente, el cambio en las condiciones meteorológicas viene dado porque ya estamos en primavera. Los vientos comienzan a venir del sudeste en casi todos los destinos turísticos de Cuba y por eso se siente el calor. Un calor que lleva las temperaturas máximas. Este día de jueves las va a llevar hasta 33, 34 grados Celsius en el destino Bayamo y en el resto de los destinos pudieran estar entre 28 y 29 grados. El amanecer sigue siendo menos cálido, vamos a decir así, aunque las temperaturas en los destinos de playa del sur están al amanecer entre 24 y 25 grados y en el resto de los destinos hay temperaturas que pueden estar sobre los 19 grados, aunque la mínima temperatura registrada en el interior de Matanzas ayer fue de 13,5 grados Celsius. Fíjense que hay diferencia entre el interior y las costas, o sea, los destinos de playa pudieran tener muy poca variación, pero bueno, vamos en detalle con el destino occidente. Fíjense que en el destino occidente tenemos temperaturas en el entorno de 28, 29 grados Celsius las máximas y bueno, lo más interesante es que al amanecer en Bayamo vamos a tener niebla en el amanecer en Bayamo. Eso hará que todas las personas que viajen o que conduzcan hasta Bayamo pudieran tener que tener precaución porque la niebla pudiera perjudicar algo ya el avance de los que van conduciendo hacia estas localidades. El resto de los destinos con temperaturas en el entorno de 28 y 34 grados y bueno, estará amaneciendo por el oriente del país esta mañana de jueves a las 6:55 de la mañana y se pondrá el sol por el occidente a las 6:54. Quedan ya 3 días para llegar a la luna llena. Estamos en creciente y la luna llena en solo 3 días llegará a nosotros, o sea, a esta fase de luna. Así que las condiciones tienden al calor, a elevarse la temperatura y bueno, a disminuir la probabilidad de lluvia en casi todos los destinos. Gracias, Miguel Ángel. Yo te repito, siempre un placer que estar contigo en Cuba Noticias y te debo la felicitación porque en la jornada anterior fue el Día Meteorológico Mundial. A ustedes, los hombres y mujeres de ciencia, felicidades desde Cuba Noticias. Vamos con más informaciones y es que desde 1961, cada 24 de marzo se celebra en Cuba el Día de la Medicina Veterinaria, pues en esa fecha fue creada la sección de Sanidad Pecuaria del Instituto Nacional de la Reforma Agraria INRA por Fidel Castro y el capitán del Ejército Rebelde Antonio Núñez Jiménez. Durante 60 años, los médicos veterinarios de todo el país trabajan para asegurar el bienestar de los animales, teniendo en cuenta que de esta forma también salvan personas. En la medicina veterinaria, muchos hombres y mujeres en Cuba han encontrado plenitud y un camino profesional exitoso que los ha llevado a sentar cátedra en sus escenarios laborales contra todo pronóstico familiar. Toda mi familia, la mayoría son médicos y dentistas. Cuando yo dije que iba a estudiar veterinaria, aquello fue una conmoción familiar. Y yo soy la única veterinaria que hay en mi familia, que es una familia bastante numerosa. Pero bueno, esa fue la profesión que escogí y la que siempre me gustó. A mí siempre me gustó la medicina veterinaria. Yo en un inicio quería ser piloto, ¿sabes? Pero como soy asmático no me lo permitieron. Sin embargo, después me di cuenta que mi vocación era por ser médico veterinario. Gracias a la perseverancia de los doctores Josefa y Miguel,
representantes de los más de 16.000 médicos y técnicos vinculados a estas ramas de la medicina, Cuba ha logrado impedir la introducción y diseminación de enfermedades exóticas graves en nuestro territorio, además del control y erradicación de enfermedades de alto impacto en la ganadería. Muchas de estas infecciones introducidas en actos de bioterrorismo llevado a cabo por el gobierno de Estados Unidos como parte de su guerra biológica contra la nación antillana. Nuestra carrera tiene una amplia responsabilidad que no va solo a la atención de los animales de producción o a la atención de los animales de compañía, sino que también usted puede encontrarse un médico veterinario en la frontera para la protección de la introducción de productos prohibidos. Usted puede encontrarse un médico veterinario en un complejo de alimentos peleando por la calidad de alimentos. O sea, que es muy amplio el perfil y por eso es de mucha importancia y por eso es que el país está tratando de potenciar la formación de médicos veterinarios. Con la apertura reciente de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en las universidades de Holguín y Matanzas, suman 7 las instituciones de nivel superior en Cuba que incluyen los estudios de esta especialidad, cuya enseñanza en la isla es ya centenaria de acuerdo a los estudios del profesor de mérito, el doctor en ciencias Filiberto Moar Hernández de la Universidad Agraria de La Habana, Fructuoso Rodríguez. Ha graduado aproximadamente 7.000 estudiantes. Entre ellos ha graduado casi 700 estudiantes de 71 países que están en el libro mío. Y esa historia es extremadamente linda, o sea, los veterinarios, cómo se incorporaron los veterinarios a la revolución, los profesores, cuáles son los profesores más destacados, profesores extremadamente importantes que uno recuerda con mucho cariño, profesores míos, los fundadores de la escuela. Esta es la historia que hay que vivir para que los alumnos, las nuevas generaciones, puedan tener contacto con esas cosas. El destacado químico y microbiólogo Luis Pasteur dijo que la medicina cura al hombre y la medicina veterinaria cura a la humanidad. Bajo esa premisa, continuará su labor el sistema de la sanidad animal en Cuba, amparado por la política para su perfeccionamiento y las normas jurídicas aprobadas para el bienestar animal, respuestas que esperaban todos aquellos que aman, defienden y cuidan a los animales en la mayor de las Antillas. Valia Marquinezán, Cuba Visión Internacional. Última pausa en esta emisión. Al regreso compartimos detalles del ámbito deportivo y cultural. Vamos con los deportes. Cuba inicia su camino en las eliminatorias mundialistas de fútbol rumbo a Qatar 2020 con partidos ante Guatemala y Curazao. El director técnico de la selección nacional, Pablo Elier Sánchez, desde Guatemala, ofreció declaraciones al colega Lázaro Valdespino sobre los posibles titulares en el partido ante la escuadra centroamericana. Veamos. Le decía que, bueno, Sandy debe ser un portero que, bueno, por su experiencia y su resultado debe ser el consolidado, ¿no?, en lo que es la portería. En la defensiva hay un grupo de jugadores que se baraja, como Carlos Vázquez, como José Piedra, en este caso Corrales, también aporta mucho el caso de Ariel. Tenemos algunas posibilidades también de ir valorando otros jugadores, como el caso de quizás de Eri, el caso de Ahmed, de Nojiman, pero bueno, sobre todo por ahí. La línea media tenemos, bueno, jugadores de mucha experiencia, como el caso de Arichel, que es capitán, acompañado de un jugador muy joven como es Karel, pero también en esa posición precisamente tenemos el caso de Donel, el caso de Paradela, Giancarlo está muy bien, un jugador desequilibrante por excelencia, Rolando, un jugador, un obrero prácticamente en la cancha, aporta mucho el caso de Apesteguía, el caso de Michael, y también importante el goleador por excelencia de nosotros, Keiko Fernández, y tenemos un muchacho que es muy joven pero con muchas potencialidades, que es el caso de Yasniel Mato.
A ellos incluso se les suma el caso de José Luis y otro joven más como es Yuri. O sea, como les decía, tenemos los 23 jugadores disponibles, a pesar de que siempre, bueno, va a prevalecer aquellos que tienen más experiencia, que han tenido resultados históricos y que deben ser, en fin, los que constituyen el mañana, ¿no?, la decisión final a raíz de los compañeros, de los jugadores que se nos incorporan. Pasamos ahora a las culturales y como habíamos dicho en titulares, este 24 de marzo el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC, celebra sus 62 años de fundado y lo hace con una nueva identidad visual. Según el creador del símbolo, el diseñador Javier González Borboya, el proyecto presentado recientemente surgió de la iniciativa de la presidencia del ICAIC y con el objetivo de generar una serie de acciones y soportes que contribuyan a impulsar el sentimiento de pertenencia de las nuevas generaciones. La proyección de una institución depende de varios factores y estos pueden ser su visión, los signos que utiliza, la calidad de sus productos, de sus servicios, la manera en que su personal se dirige a los usuarios, pero sin duda la identidad visual es otro de esos elementos que establece un sello distintivo para su reconocimiento público. No solamente para marcar o para firmar los productos, sino para darle carácter, personalidad, un concepto a la entidad en cuestión. La calidad visual y conceptual de esta tributa directamente a dicha percepción positiva de excelencia, siendo la marca, el identificador, el origen de todo ese discurso. La nueva identidad, la identidad que presentamos hoy, surge bajo estas premisas y con el objetivo de generar una serie de acciones y soportes que contribuyan a impulsar el sentimiento de pertenencia de las nuevas generaciones, tanto de cineastas como de los seguidores del séptimo arte hecho en Cuba. Esta nueva identidad tiene arraigado como concepto el movimiento en ascenso, las transformaciones y actualizaciones a las que siempre estamos atentos como institución que no deja de crecer y de reinventarse. También tiene explícita la continuidad, el respeto hacia el ICAIC como institución rectora del cine y la cultura cubana y su fuerte presencia en nuestra historia. Este identificador es en este caso logotipado, se construyó usando las reconocidas siglas y se le realizaron ajustes tipográficos para garantizar su singularidad. Estos ajustes tipográficos en sentido diagonal remiten a elementos formales asociados al imaginario cinematográfico, como son por ejemplo la gráfica de la claqueta, el celuloide, dando como resultado un identificador que es decodificable, que es flexible, recordable, que posee simplicidad y tiene fuerza visual. Estos conceptos se extrapolan de igual manera en la gráfica de apoyo que se genera siguiendo como guía la dirección y sentido de las contraformas del logotipo. También, como parte de este manual, han sido diseñados una serie de soportes corporativos y promocionales que paulatinamente serán producidos y aplicados en el instituto. Con más de 6 décadas de trabajo, el ICAIC es la autoridad cinematográfica nacional y la principal productora de largometrajes, documentales y animados en el país. Asimismo, mantiene a su cargo la Cinemateca de Cuba, los archivos fílmicos, festivales de cine, la promoción y distribución nacional e internacional del cine cubano. El ICAIC es una de las instituciones de mayor prestigio artístico e intelectual en Cuba, devenida, según expertos, expresión manifiesta del valor otorgado a la cultura artística y más concretamente al séptimo arte. Y con esta información vamos poniendo punto final a la emisión de Cuba Noticias. Usted recuerde, puede seguir sintonizando la señal en vivo de Cuba Visión Internacional para estar en contacto con nosotros y la realidad de Cuba y su gente. Síganos también en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Facebook y Twitter. Tenga una feliz jornada.